Buenas tardes. El día de hoy es jueves 8 de abril del 2021. Mi nombre es Roberto Silva. Estoy entrevistando a Tania Torres para el Centro Voces de Historia Oral en la Universidad de Texas en Austin. Por favor, sepa, Tania, que esta entrevista va a ser archivada en la colección latinoamericana Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas en Austin y podría estar disponible online o internet vía YouTube o alguna otra plataforma similar. Si hay alguna pregunta que no quisiera contestar o algún tema del cual no quiera hablar, yo honraré sus deseos. Igualmente, si hay algún tema del cual usted quisiera hablar, por favor menciónelo y lo discutiremos. Como no estamos conduciendo esta entrevista en persona, necesito grabarla a usted dando su consentimiento. Le voy a preguntar una serie de 5 preguntas. Por favor, diga sí, estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo después de cada pregunta. Antes de continuar, tenemos que asegurar que consienta a las 3 siguientes preguntas. Voces quisiera archivar su entrevista, así también como cualquier fotografía y documentos que usted provea, en la biblioteca Benson de la Universidad de Texas en Austin. Nosotros retendremos los derechos de autor sobre la entrevista y cualquier otro material que usted done a Voces. Primero, ¿usted le provee a Voces su consentimiento para archivar la entrevista y cualquier otros materiales en la biblioteca Benson? Sí, estoy de acuerdo. 2. ¿Usted le concede a Voces los derechos de la entrevista y cualquier otro material que usted provea? Sí, estoy de acuerdo. 3. ¿Usted está de acuerdo con que compartamos la entrevista en el Internet, donde podría ser vista por personas alrededor del mundo? Sí, estoy de acuerdo. Tenemos varias preguntas en un formulario de pre-entrevista que ya se llenó. Nosotros usamos la información en ese formulario de pre-entrevista para ayudar en investigaciones académicas. El formulario entero es mantenido en un servidor seguro de Voces. Antes de mandar el formulario a la colección Benson, nosotros eliminamos cualquier información de contacto de usted o su familia para que no sea parte del archivo público. Su archivo público solo será accesible en la biblioteca Benson. Pregunta número 4. ¿Usted desea que nosotros compartamos el resto de su entrevista en su archivo público en la colección Benson, que es accesible a investigadores académicos? Sí, estoy de acuerdo. Y pregunta número 5. En ocasión, Voces recibe solicitudes de periodistas que desean contactar a nuestros sujetos de entrevista. Nosotros solo colaboramos con noticieros legítimos. ¿Usted nos da su consentimiento para compartir su número de teléfono o su correo electrónico con periodistas? Híjole, no sé. Yo diría que no es necesario. Ok, está bien. Vamos a apuntar aquí. Bueno, con eso concluimos el preámbulo y comenzamos la entrevista. Pues comencemos, ¿nos puedes contar un poquito de ti y tu experiencia general con COVID? Bueno, yo tengo 32 años, soy casada, llevo aquí en los Estados Unidos 2 años, mi esposo lleva 3 años. Y bueno, principalmente podría decir que llevo un año en realidad aquí en Roanoke porque el otro año prácticamente estuve encerrada en mi casa, ¿verdad? Trabajando desde acá. Soy voluntaria en una organización sin fines de lucro y pues prácticamente, bueno, me uní a esta organización en el 2019, en octubre del 2019 empecé a colaborar con ellos como coordinadora de voluntarios, coordinando también servicios y otros eventos para esta organización. Y bueno, empecé en octubre de 2019, pero en marzo del 2020 fue que empezó la pandemia y entonces todos nos fuimos a trabajar desde casa y entonces desde casa es que he estado siguiendo apoyando a esta organización. Mi experiencia en general con COVID, pues puedo decir que afortunadamente no ha sido una experiencia
¿cómo podré decirlo? Tal vez, no quiero decir que fue una buena experiencia, ni tampoco que ha sido una mala experiencia, pero sí ha sido diferente. Afortunadamente, de parte de mi familia no hemos tenido ningún caso de COVID, pero sí en la familia de mi esposo. Afortunadamente ellos se recuperaron y están bien. Sin embargo, creo que en cuestión de, podría decirse, salud emocional, ahí sí he sentido un poco de repercusiones, porque sí, es muy diferente. En primer lugar, estando en un país que no es el mío, que no es el de origen. Entonces, estoy separada, digamos, de mi familia, pero nosotros tenemos la oportunidad de poder ir cada cierto tiempo a visitar, y en este año pues no fue posible. Y entonces tenerlos lejos, estar con esa preocupación de cómo está la situación en ese país, y de por sí la soledad que a veces uno puede experimentar, o la depresión, o esa distancia que tenemos con la familia físicamente hablando. Y bueno, sumándole a que tampoco podemos tener aquí contacto con otras personas, que tal vez ya si empezamos a abrirnos a un círculo social, o a practicar algún deporte o hacer alguna otra actividad, y entonces el hecho de que COVID haya bloqueado o haya parado todas estas actividades, pues considero yo que sí me afectó un poco emocionalmente hablando, ¿no? Tal vez sí una baja de energía, mayor depresión, o eso, ¿no? De estar extrañando a la familia y de estar con ese estrés todo el tiempo de qué va a pasar y cómo van a estar allá. Digo que también uno escucha muchas cosas en las noticias, entonces las noticias dicen una cosa, la familia dice otra, y entonces yo tengo, bueno, mi mamá ya es también mayor de 65 años, entonces el saber que era una persona de alto riesgo, pues claro que nos afecta. Bueno, que me hizo pensar en las consecuencias que podía tener si mi mamá se enferma. Y bueno, aquí hablando de mi esposo y yo aquí, mi esposo nunca dejó de trabajar, él siguió trabajando todo el tiempo en la compañía, y también es un poco, estamos de alguna manera agradecidos en que no paró su trabajo, porque pues sí, afortunadamente siguió trabajando, y no tuvimos ninguna necesidad económica, ¿no? Pero sí también estábamos con el pendiente todo el tiempo de ¿y qué pasa si se enferma? Porque obviamente hubo brotes en esa compañía, pero al momento en que está el brote, pues nunca hubo ¿cómo se dice? Como un corte de las actividades, nunca pararon de tener esas actividades, y entonces eso también de pronto es como todo el tiempo estar, sí, pensando, ¿no? ¿Y qué va a poder pasar? Y si se infecta, y qué vamos a hacer, o si incluso si la compañía también puede, no sé, como muchos otros negocios que quebraron, o que definitivamente pararon operaciones. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros, no? En ese caso, tendríamos que regresar a México, tendríamos que buscar trabajo aquí, nos van a permitir seguir aquí, podemos viajar a México sin tener la vacuna, o todas esas complicaciones, ¿no? Que puede tener. Entonces, pues yo puedo decir que sí, afortunadamente, decía, no tuvimos ninguna pérdida familiar cercana, se recuperaron, pero sí, en cuestión de salud mental, emocional, ahí fue donde nos afectó un poco más. ¿Y tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que escuchaste de COVID? ¿Como por televisión? Estuvo muy extraña esa parte, porque nosotros estuvimos en México en 2019, en octubre, septiembre más bien, septiembre del 2019. Y después, en ese mismo año, me parece que fue, en Año Nuevo hicimos un viaje corto en carretera, ¿no? Hacia Nueva York, que fue en donde empezó el brote aquí en los Estados Unidos. Bueno, se piensa que fue donde empezó el brote, o bueno, donde mayor también contagios hubo. Entonces,
nosotros estuvimos ahí cuando estuvieron los contagios y estuvimos en el Año Nuevo, justo cuando en Times Square, ¿no? Cuando está toda la gente. Sí. Y entonces fue muy extraño porque nosotros no escuchábamos nada de COVID, para nada, absolutamente nada. Después de eso, mi esposo tuvo que viajar a California por cuestiones de trabajo y entonces yo lo alcancé allá. Y entonces cuando estuvimos allá también fue justo en marzo, porque mi cumpleaños es el 4 de marzo y entonces coincidía ese viaje con mi cumpleaños, por eso fue que yo lo alcancé allá. Y entonces allá también estuvo muy extraño porque no escuchamos nada y en el aeropuerto estaba como sin nada. Cuando regresamos de ese viaje, que fue aproximadamente el 6-7 de marzo, fue cuando al siguiente viernes todo estaba cerrado ya. Entonces decíamos, igualmente vimos que en California los casos eran muchísimos. Entonces para nosotros fue muy extraño porque dijimos, pero si acabamos de ir, ¿no? ¿Cómo es posible que ya está todo cerrado? Entonces, La Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo del 2020 que esto era una pandemia. Entonces, justo exactamente. ustedes estaban en California. O ya estaban regresando. Ya estábamos Ujú. regresando, pero a eso voy que se dijo como que ya, vaya, no escuché como de epidemia pasó a pandemia, ¿no? O sea, no fue como hay unos casos de COVID y después epidemia y después, o sea, no lo vi gradual. Para mí fue como el día y la noche, ¿no? Un día estás bien y de pronto es pandemia. Entonces fue como, ¿en qué momento? ¿Cómo pasó tan rápido? Entonces sí, incluso pues también nosotros, bueno, tratamos de estar en cuarentena, como te digo, mi esposo siguió trabajando de cualquier manera, pero pues nosotros tratamos de estar en cuarentena y decir, bueno, pues estuvimos ahí expuestos de alguna manera, entonces pues vamos a tratar de ver, ¿no? ¿Qué pasa si nos enfermamos o no? Y entonces igual, o sea, y creo que no somos los únicos, obviamente, pero una paranoia de decir, casi siempre en el cambio de estación hay una enfermedad, ¿no? Bueno, a nosotros nos da, a mí en lo personal me dan alergias, ¿no? Entonces de pronto, Sí, ¿es alergia o es COVID? Y si yo un poquito ronca, entonces decía yo, "Ay, ¿y qué tal que sí? Me estoy enfermando". O si me sentía mal ese día por cualquier cosa, el dolor de cabeza, entonces enseguida era como pensar en eso, ¿no? Entonces creo que todos tuvimos esa paranoia en algún momento. Pero sí, la primera vez que lo escuchamos y ahora lo pienso y digo, ya pasó un año, no puedo creer que haya pasado ya un año y que no ha terminado, vaya, o sea, nunca pensamos que fuera a ser tan sí, largo. claro. Porque Entonces, en diciembre del 2019 fue cuando recién se escucharon las primeras noticias, ¿no? Desde Wuhan. ujú. Y, o sea, en esa época tú estabas aquí y iban para Nueva York, pero todavía no estabas como que tan asustada. Y- Ni siquiera yo la verdad no recuerdo haber escuchado de los casos de Wuhan, o sea, o tal vez sí, la verdad es que ni siquiera no me acuerdo, pero seguramente si yo hubiera escuchado que era una pandemia o algo así, no hubiéramos ido para nada. Por supuesto que no hubiéramos ido, pero tal vez decíamos, claro, un caso en China, ¿no? No, o sea, puede pasar como, sí, cualquier otro lado. Pero ya que escuchamos eso, que cuando estábamos ya, o sea, en marzo, pues, que regresamos de California y que escuchamos ya pandemia, se declaró pandemia, y cuando empezamos a escuchar más noticias sobre los primeros casos y decíamos, fue en Nueva York, estuvo en California, nosotros estuvimos ahí y no supimos, o sea, ni siquiera estando ahí en esos lugares, escuchamos, todo estaba normal, toda la gente estaba como si nada estuviera pasando, ni siquiera traíamos cubrebocas, ni mucho menos, porque claro. no era necesario en ese momento. Y te digo, para nosotros fue como de un día para otro, literalmente el cambio de esto ya es una pandemia. Entonces, y ahí pues bueno, a tomar precauciones, ¿no? ¿Cómo dirías que COVID impactó la relación, no sé si con tu esposo o, bueno, hijos, no sé si ustedes tienen hijos o tienen miembros de la familia aquí en Estados Unidos? Nosotros no tenemos hijos y nuestras familias están en México. Las dos, Entonces, sí, sí tenemos tal vez familiares lejanos, digamos, claro. Estados Unidos,
pero pero sí, creo que la relación, en realidad de nosotros, digo, yo nada más vivo con mi esposo y pues nuestra relación en realidad no cambió mucho porque, pues sí, o sea, yo pienso que a lo mejor si él hubiera tenido que trabajar aquí en casa y los dos trabajando en casa, tal vez hubiera sido diferente porque o uno por acá, otro por allá, ¿no? Trabajando los dos al mismo tiempo. Y más que nada que nosotros somos unas personas que nos gusta mucho la naturaleza, mucho salir, estar como activos, ¿no? Sí, Entonces, de verdad que sí, es como estar encerrado. O sea, al principio yo lo sentí como estar encerrado. Sí, al principio era de no, no, quiero salir ya, no, o sea, ya no quiero estar aquí ya, por favor, ¿no? Necesito sol, ¿no? sí. Pero después de un tiempo que era de estar en casa y estar en casa y estar en casa, entonces ahí fue donde yo sentí como ese cambio en mi estado de ánimo que disminuyó totalmente, que entonces ahora ya no quería salir de mi casa. Ya decir, no, aquí estoy bien, aquí, no sé, sí, aparte, pues bueno, no sé, sumándole que el clima y otras cosas, entonces era como, no, 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 ya estoy aquí bien. Y para el momento en el que, pues ya esto se volvió una pandemia, ¿tú tenías relaciones establecidas con tus vecinos o miembros de tu iglesia o de alguna organización? Y, y, Sí, ajá. digo, y la pregunta sería, ¿esas relaciones cambiaron? Me imagino. Sí, puede ser un poco complicado porque incluso políticamente hablando, porque por ejemplo, sí, bueno, ya teníamos con nuestros vecinos casi no porque han cambiado últimamente mucho nuestros vecinos, pero bueno, vaya, sí tenemos como una relación cordial, entonces esa relación podría decir que no puedo notar un cambio porque pues en realidad nunca hubo una constancia en esa relación, pero con miembros de nuestra iglesia sí probablemente. Ya asistíamos a la iglesia desde hace tiempo, obviamente se cancelaron los servicios con la iglesia y bueno, también con nuestros amigos, ¿no? Nosotros también corremos con un grupo, vamos al gimnasio, entonces esas relaciones sí pienso yo que se vieron afectadas un poco en cuestiones políticas en el uso, por ejemplo, del cubrebocas, los que estaban a favor, los que están en contra, incluso hasta ahora, los que quieren vacunarse y los que no. Pero entonces se rompe un poco, o eso sí he visto, incluso no, a lo mejor no lo hemos sentido tan directamente con nosotros, pero sí lo hemos observado muy cerca, el hecho de que sí, ¿no? La diferencia de opiniones de pronto ya se vuelven ataques y entonces ya es como, entonces ya no quiero ser tu amigo, ¿no? El uso de cubrebocas fue muy, híjole, polémico en nuestro grupo, por ejemplo, de corredores, porque pues, los que estaban de acuerdo, pues lo usaban, obviamente, y los que no estaban de acuerdo no lo usaban, pero entonces ni siquiera por respeto a los que sí. Entonces, probablemente es como, yo lo estoy usando, sabes que no te me acerques mucho, pero entonces como te estoy pidiendo que respetes mi espacio, entonces ya pienso que es como, entonces no quieres estar conmigo, no quieres ser mi amigo, no quieres que estés Sí, aquí. Entonces, ha sido complicado, ¿no? Igual ahorita con nuestros dos miembros, igual de algunos miembros de la iglesia y de otras de nuestros grupos, pues vemos lo mismo, ¿no? De yo no me quiero vacunar, no, yo no me voy a vacunar. Entonces sí es como, bueno, está bien, pero entonces respeten las decisiones que yo estoy tomando. Si yo me quiero vacunar, entonces pues no quiero escuchar sí, como que esas decisiones eso. son polarizadas, ¿no? O es uno o es el otro y, Sí, y sí, y sí, como si fueran contrarias, porque entonces, más bien, no es como la opción de sí quiero o no quiero, es como de si sí quiero, entonces estoy en contra de los que no quieren, cuando es simplemente una decisión así. Yo sí quiero, tú no quieres, está bien, los dos nos respetamos, los dos nos sí, queremos y son decisiones personales de cada uno. Y se ha visto mucho como, entonces como tú sí quieres vacunarte, entonces estás en contra de los que no quieren vacunarse. sí, 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 sí. Entonces, sí hemos visto un poco en ese sentido el cambio, ¿no? O sea,
como mejor, incluso en algunas ocasiones, mejor ni tocar el tema porque... Sí, evitar una posible discusión. Ajá, así es. Y tú tienes un grupo de, bueno, aparte de tu esposo, ¿interactúas físicamente con un grupo de gente, que es tu pod, ¿cómo se dice? Sí, bueno, nuestros amigos del grupo de corredores también. Sí, Tenemos como un grupo con el que somos más cercanos y sí, bueno, convivíamos más, ¿no? Cuando ya empezaron a abrir a lo mejor ciertos restaurantes y demás, pues tratábamos siempre de si nos veíamos en algún lado, cuando ya era posible, entonces, bueno, pero siempre igual, ¿no? Con la máscara. A lo mejor no les gustaba mucho la idea, pero como te digo, pues respetas, ¿no? De, bueno, claro. si no lo estoy usando por mí, la voy a usar por ti, ¿no? Como ese sentido de Sí. otro. Y, y pues en la organización en la que participo, pues igualmente cerramos la oficina porque no podíamos tener actividades ahí adentro, pero pues teníamos contacto, obviamente, como seguimos haciendo, nosotros estábamos haciendo distribuciones de comida para la gente, era natural que teníamos que estar presentes. Entonces, en ese grupo tratamos como de tomar las medidas necesarias, ¿no? Distancia social, todos con cubrebocas, hand sanitizer, absolutamente todo lo que se necesitara pues para asegurar que los que estaban participando como voluntarios estuvieran sanos, seguros, Seguros. y las personas que están recibiendo los alimentos igualmente, ¿no? También. Poder asegurar que todo esto está limpio, ¿no? Y incluso pues también tratamos como recibimos donaciones de cubrebocas, de gel antibacterial, y entonces fue posible también entregarlo a esas familias. Y te iba a preguntar el uso de mascarillas, ¿qué tal esa rutina? ¿Les tomó tiempo? ¿Muy fácil, muy difícil? Vale. Para mí fue difícil, incluso porque, vaya, fue difícil, pero yo estaba muy consciente de que tenía que hacerlo. Para mí no era duda. Yo nunca dije, ¡ash! ¿No? El cubrebocas. Si acaso era de, ¡ash! Se me olvidó, porque de verdad, pues era empezarte a acostumbrar así como traes las llaves, que dices, ah, Exacto. ¿con qué abro la puerta? Entonces decir, ah, claro, el cubrebocas, porque si no, ¿cómo entro al súper? Entonces, eso fue lo que me costó a mi trabajo, el acostumbrarme a, sí, claro, debo traer el cubrebocas siempre, ¿no? Y y aparte porque igual cuando decía, no te toques la cara, no te toques, yo soy una que todo el tiempo estoy así como, y hasta mis expresiones, me toco la cara, o de repente me tallo los ojos, o lo que, Sí, ¿no? Entonces, eso también me costó mucho trabajo, como el acostumbrarme a no te toques, como si fuera niña chiquita, ¿no? A veces estarme regañando yo solita de no. Entonces, eso fue una complicación. Y el hand sanitizer, sí, sigo batallando un poco con eso porque ya puse varios en todas mis bolsas, chiquititos, para estar segura que siempre traigo uno, ¿no? Y a veces es como, ¡ay, se me olvidó! Porque no lo puedo dejar en el coche porque si no, por el sol se puede... sí. Entonces, eso me ha costado un poco de trabajo, pero ya el cubrebocas dominado y ya también aquí, cubrebocas en todos lados para asegurar que siempre traigo uno. Sí, claro. Ese cambio de rutina, ¿no? Por decirlo así, ha sido Sí. interesante. Me pregunto si lo seguiremos usando en el futuro. Por ejemplo, cuando lleguen las temporadas de flu. Y yo no, ¿Qué híjole, sé yo? No sé. Yo pienso que a mis hijos los dejaría usar máscara en el futuro cuando vayan a la escuela durante flu season. sí, Pero, quién sabe. no sé. Y es que igual, bueno, tú has de entenderme un poco más porque con las personas que usamos lentes es un martirio muchas veces Ay, sí. y a veces hasta incluso muchas cosas que ni siquiera pensábamos como eso, un cubrebocas era un cubrebocas, nada más, y ahora son tamaños de cubrebocas porque no todos nos quedan igual, algunos son más, se me caen unos, otros no, me duelen las orejas. Entonces,
incluso eso fue como también nuevo para nosotros y mucha gente, escuché en algún lado que alguien decía, ya no me hablen de la nueva normalidad, porque esto no es ni nuevo ni es normal. Um, pero en algún punto dices, es que sí, o sea, vamos a tener que empezar a vivir con algo así porque como dices tú, nuestros hijos, yo no sé, a lo mejor en el momento cuando tenga mis hijos, pues obviamente voy a querer protegerlos, pero tampoco, o sea, por una parte digo, no quiero que recuerden una infancia con un cubrebocas todo el tiempo, pero por otro Sí, lado, tampoco quisiera que pudieran, bueno, sí, sí, cachar algún otro virus, ¿no? Entonces, sí, hay muchos sí. factores que quién sabe cómo será en el futuro cercano y a largo plazo, ¿no? Ujú. Veremos. Sabemos. Muy, muy Eso interesante. ya, sí, ya lo veremos. Eh, Te iba a hablar un poquito sobre, hablemos del cuidado de salud. ¿Qué tipo de preocupaciones o preguntas sobre el cuidado de salud te han surgido como resultado del COVID? Ah, pues en general, como un conocimiento en general de mi salud, vaya, Sí, creo que igual antes de la pandemia dábamos muchas cosas por hecho, el decir, estoy bien o sí, es una gripa o cualquier cosa. Pero ya cuando se da lo de la pandemia y empezamos a ver que si tienes ciertas condiciones, eres más vulnerable o puedes correr mayor riesgo de hospitalización o de muerte incluso, entonces te pone a pensar como, híjole, ¿cómo saber que estoy sana o que podría aguantar una situación así, ¿no? Que, o sea, ¿cómo saber que si yo tengo el virus, en algún momento lo resistiré? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo prevenir, no? Y no nada más este virus, porque obviamente pues son muchísimas otras cosas, ¿no? Como que te das cuenta de eso, de lo efímero que es la vida, tal vez, y sí, claro. de la noche a la mañana pueden cambiar las cosas también tan drásticamente, pero principalmente eso, ¿cómo asegurar o cómo puedo yo prepararme antes de, o sea, cómo prevenir en lugar de ya actuar una vez que tengo el virus, ¿no? Más bien ser preventiva y no reactiva, como dicen. Entonces, Sí, principalmente eso, ¿no? Yo, por ejemplo, que como te decía, yo padezco de alergias, entonces yo decía, y eso probablemente pudiera afectar más, seré más vulnerable, ¿no? Podré morir, ¿no? Si me pasa esto. y te iba a preguntar, no sé si tú o tu esposo, por ejemplo, han tenido que ir al doctor a alguna cita médica. ¿Tú crees que el acceder a esos servicios ha cambiado? ¿Ha sido más difícil, igual? Yo pienso que sí se ha complicado. Tenemos que ir por nuestros chequeos anuales y se ha complicado un poco por como tal vez ese miedo, como que al principio, de hecho yo acabo también de ir a otro chequeo. Entonces, bueno, en primer lugar, el hecho de que no puedes estar ya ahí, ¿no? Esperando dentro de la clínica. Tendrías que estar en tu coche o así. Y aparte, como esa distancia, de por sí con la visita con el médico, pues muchas veces es Sí, claro. fría, ¿no? Por decirlo así, es una relación fría, es como, bueno, sí que tienes, ¿cómo estás? Pero por lo menos, no sé, no sé, o sea, sientes que te están revisando porque te están viendo que abras la boca, que hagas ciertos movimientos, no sé. Sí, Y ahora es como casi no, o sea, a ver, o sea, de lejitos, sí, o sea, pienso yo que si de por sí la relación con el médico es eso fría, entonces ahora se hizo todavía mucho más, ¿no? Ahora te toco hasta con guantes, ¿no? Y ahora, sí, claro. y tú con cubrebocas y entonces muy de lejitos o no sé. Entonces sí, y muchas otras, para otro tipo de citas, incluso ya ni siquiera es necesario que vayas al doctor, ¿no? Nada más te dicen, contesta estas preguntas o el doctor te va a ver así igual en Zoom y ya, ¿no? Y entonces a veces no puedes explicar cómo te estás sintiendo en ese momento, ¿no? Cómo es el dolor que tienes o el síntoma que tienes.
ya no es lo mismo. Y, por ejemplo, bueno, yo soy psicóloga, entonces, incluso en la cuestión también de salud mental, para muchas personas sí es, vaya, es necesario de todas maneras y es lo mismo hacer una entrevista en Zoom o una consulta en Zoom. Pero para otras personas yo necesito ese contacto directo, ¿no? Que tal vez el Zoom no me lo puede dar. ¿Qué tal que estoy en plena sesión y de pronto se corta el internet o no sé, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo estás abriendo ciertas emociones y de pronto se corta el internet? Y entonces, ¿cómo vuelves a conectar con en esa sí, situación o en ese momento? ¿Cómo recuperas eso que estabas ya avanzando, pues, o estabas la información que estabas recolectando en ese momento? Entonces, sí, pienso yo que sí, las relaciones en cuestión de servicios de salud, pues sí se han modificado, vaya, también en cuestión educativa y en otros ámbitos, ¿no? Y tú mencionaste en un comienzo, ¿no? La parte de salud mental. Eh, ¿En algún momento sentiste la necesidad de buscar ayuda en esa parte? Sí, sí, bueno, afortunadamente ya también, digo, también puede ser por lo mismo en mi profesión, tengo mi mentora, ¿no? Claro. Y terapeuta, ¿no? Mi mentora guión terapeuta. Sí, 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 sí. Entonces, pues sé que puedo recurrir a ella, ¿no? Y porque eso es también una ventaja tal vez que mi profesión o mi formación me da, el saber en qué momento es, antes de que pase algo peor, busca ayuda, ¿no? Pídelo, ya que estoy identificando enseguida ese sentimiento, esa emoción, y entonces es, a ver, tranquila y vamos a hacer esto, ¿no? Ansiedad y demás. Algunos incluso síntomas, ahora he tenido un zumbido en el oído que ni siquiera sé de dónde salió, ¿no? Que antes no tenía, o sea, para nada. Entonces, y volvemos a lo mismo de la cita con el médico, ¿no? O sea, vamos al médico y entonces el médico probablemente me puede decir, sí, este zumbido es por X o Y, pero a fin de cuentas, ¿cómo poderle explicar a través de la cámara, ¿no? De cómo te sientes. Entonces, sí, como te digo, sí hubo un momento en el que dije, necesito buscar ayuda. O sea, afortunadamente, y como te digo, no fue nada grave, no fue algo, un colapso, una crisis nerviosa, sino fue como antes de que esto suceda, necesitamos hablar con alguien, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, pues tú mencionabas que eres psicóloga, ¿no? De profesión. Entonces me dejó pensando, porque algún día me imagino habrán investigaciones en cómo la salud mental de la población ha sido afectada por COVID, ¿no? Y creo que, no sé, cualquiera que sea el resultado, se va a ver todavía después. Y Exactamente. es Y también, híjole, ¿cómo no recuerdo así las palabras exactas también de alguien que decía, un profesional de la salud que decía, es que todos los seres humanos vivos en este momento y los niños principalmente, podría decirse que absolutamente todos ya vivieron un trauma. claro, Fueron parte de una pandemia mundial. Todos, absolutamente, no hay niño en el planeta Tierra que no haya ya experimentado una pandemia. Entonces, muy cierto. ¿cómo les puede afectar eso en el futuro? Porque ahorita vemos niños deprimidos, niños que ya no, niños deprimidos, como, o sea, es muy triste ver eso, ¿no? O con ansiedad porque no pueden jugar con sus amiguitos, porque no Sí, entienden por qué no puedo ver a mi abuelita, por qué no puedo ir a visitar a mis amigos, por qué no puedo jugar con ellos, por qué, ¿cómo le dices a un niño de 5 años o de 4 años que no juegue con sus primos o que no los toque o que no se les acerque mucho? ¿Cómo les explicas eso? Entonces, creo que sí, y también como adultos, pues también obviamente nos afecta, ¿no? Estamos acostumbrados a un ritmo de vida, a sí, a ciertos hobbies, a ciertas actividades sociales, académicas, laborales, y pues todo eso ahora cambió y fue como, bueno, es nada como a lo que estábamos acostumbrados anteriormente. ¿Y qué opinas del acceso a las vacunas contra el COVID? La verdad es que yo estoy muy tranquila, por decirlo así.
o bueno, estoy muy agradecida que en este país las vacunas han sido muy accesibles. Creo que sí, yo puedo decir que sí, que se atendió, digamos, tal vez no quisiera decir a tiempo porque no soy yo tal vez la persona correcta como para decir si fue a tiempo o no, pero sí creo que se actuó rápidamente, ¿no? Entonces se hizo las fases y demás, y entonces estamos viendo que ahorita, que ya es abril, digo, un año después, pero bueno, es abril y ya todo el mundo puede ser vacunado ahora. Entonces, para mí eso es como, wow, grandioso, porque en países ahora, por ejemplo, como en México, que es donde está mi familia, apenas están en la primera fase de vacunación, ¿no? Y ni siquiera se ha terminado, no sabemos cuánto vaya a tardar esto. Entonces digo, bueno, yo estoy agradecida que casi prácticamente yo tomé la vacuna al mismo tiempo que mi mamá que es mayor de 65 años. Entonces, sí, aquí en Estados Unidos y aquí en Virginia particularmente, puedo decir que creo que está bien. Sé que tuvo fallas el sistema y sé que hay mucha gente que está muy en desacuerdo de cómo se ha manejado la falta de organización, pero a mí en lo particular mi experiencia con la vacuna fue bastante buena, la pude tener más pronto de lo que pensé y mi experiencia ya en el lugar de vacunación fue totalmente buena, o sea, agradable, muy amables todos, la gente muy dispuesta a brindar información, a ayudar, incluso si no tenías appointment ahí mismo te podían dar bueno, llenar la forma y demás. Entonces, la verdad es que yo no podría quejarme en ese sentido. Entonces, se me hace muy bueno que ahora ya o sea, que la vacuna esté disponible para todos. Sí, o sea, creo que en medio de todo somos muy afortunados, ¿no? Porque yo también tengo compañeros que son doctores en mi país y todavía no tienen la vacuna. Y aquí ya varios estamos en camino, por lo menos. Y puedes aclarar un poquito, ¿ya te pusiste la primera dosis, la segunda? ¿Cómo reaccionaste? Ya, bueno, me puse la vacuna de una sola aplicación, Johnson Johnson, que es una sola. Entonces, y fue así como te decía, súper rápido, porque nosotros planeábamos tenerla a mediados de abril, y de pronto nos dijeron, hay vacunas disponibles, entonces dijimos, ya, de una vez, fuimos, ya nos colocaron la vacuna. Afortunadamente yo no tuve más efectos secundarios que el dolor del brazo, un leve dolor de cabeza y cansancio. Pero fuera de ahí no tuvimos fiebre, no tuvimos ninguna otra reacción alérgica, absolutamente nada, no nos sentimos mal en ningún sentido, más que eso, ¿no? El dolor del brazo, de un poquito de cabeza y el cansancio, fue todo. ¿Y la organización para la que trabajas o tu iglesia han podido colaborar con esto de las vacunaciones? En la organización en la que colaboro, sí. Estamos trabajando con otros voluntarios de la ciudad, y ellos nos han brindado como toda la información para poderla compartir con la población. Nosotros generalmente estamos en la organización en la que colaboro, dirigimos nuestros servicios a la comunidad latina e hispana, entonces hemos tenido esa oportunidad de compartir con ellos al ser los latinos más vulnerables al COVID, que habría que decir por qué son vulnerables, ¿no? Hay una serie de razones. Podemos compartirles a ellos esa información, de decir, esto está disponible y poder, creo que ha sido también muy importante para nosotros ese compartir la información, porque sabemos que en las redes sociales podría decirse, falta información, pero también hay mucha desinformación. Entonces, la desinformación es lo que se dice, lo que dicen que dicen de la vacuna. Entonces, para nosotros ha sido importante compartir como las fuentes confiables, ¿no? De esto es lo que la fuente oficial está diciendo, ¿no? Esto es pues lo que los estudios dicen. Entonces, nosotros no queremos convencer a nadie de que se ponga la vacuna, simplemente queremos que la gente
tome una decisión informada y decir, si me la voy a poner, tengo mis razones por las que me la voy a poner y son válidas. Y si no me la voy a poner, estas son las razones y también son válidas, pero que sean razones sustentadas y que vaya, que cada quien haga su propia investigación y tome su propia decisión, en lugar de simplemente lo que me dijeron o lo que escuché. Entonces, Sí, claro. claro que hay riesgos, yo pienso, como a todas las vacunas, como en todas las medicinas, pero son mínimos. Entonces, creo que los beneficios versus las desventajas, pues obviamente es mejor que te pongas la vacuna, a mi punto de vista. Claro, claro. Y ahora que mencionas, ¿no? Lo que escuchan, lo que dijeron, eh, ¿piensas que la política ha afectado cómo se ha tratado la situación de COVID? Sí, es parte de lo que también les decían hace un momento de los grupos, ¿no? Es como, bueno, en este país, ¿no? Que están los republicanos y los demócratas, y entonces es una lucha de, si eres partido, entonces tienes que hacer esto, y si la vas a ese otro partido, tienes que hacer lo contrario. Entonces ahí se vuelve una disputa de, no sé, ¿no? O sea, ¿cómo que eres republicano y quieres usar cubrebocas? ¿Qué te pasa? O ¿cómo que eres demócrata y no crees en el cubrebocas? O qué sé yo. Entonces, Sí, creo que sí ha afectado, sí, bueno, sí he visto que ha sido un punto o un tema de debate bastante complicado para muchas personas. Entonces sí creo que tiene un poco de influencia y obviamente no podemos dejar de lado que todos los políticos de alguna manera son, como le dicen ahora, influencers, ¿no? O sea, todas sí. las públicas ahora son, son influencers y pues sí, claro, que todo lo que digan, todo lo que hagan incluso, pues la gente que lo sigue lo va a tomar lo va a tomar en cuenta e incluso puede hacer lo mismo que ellos, ¿no? ¿Tú crees que pues todos estas posiciones políticas también han afectado eh, la manera en la que la sociedad se mueve, o por lo menos aquí en Roanoke o en tu organización? En mi organización no. En mi organización podría decir que nosotros, bueno, no tenemos ninguna afiliación política, ninguna afiliación religiosa. Entonces, lo único que sí es que, bueno, si la OMS lo está diciendo, si el CDC lo está diciendo, pues por supuesto que sí, lo vamos a compartir, vaya. Pero vuelvo a lo mismo, son fuentes confiables de información. No estamos compartiendo cosas que vimos en una página cualquiera, Sí, compartiendo claro. cosas que son de instituciones oficiales. Entonces, esa es la información que estamos tratando de compartir. En la iglesia, por ejemplo, igual pues hay diversidad de opiniones en cuestiones políticas y pues también ahí, ¿no? Ahí podría afectar un poco, bueno, sí se ve un poco la división, o sea, por decirlo así, ¿no? Los que sí quieren congregarse físicamente, los que no, los que sí se quieren vacunar, los que no. Entonces, sí, o sea, pienso que sí, en todo el tema político-religioso, muchos gaps todavía, pienso. Al comienzo de la entrevista mencionaste que por el lado de tu esposo habían algunos familiares que se enfermaron. ¿Podrías elaborar un poquito más? Imagino que Sí, fue en México o aquí. fue aquí, Ok. en Estados Unidos. Sí, dos personas, familiares de mi esposo, se enfermaron, pero afortunadamente salieron bien. Y es que, bueno, volvemos a lo mismo, ellos también son hispanos, latinos. Entonces, cuando mencionaba esto de por qué la población es más vulnerable, por qué le dicen que la población latina es más vulnerable, yo te puedo decir por qué, o bueno, al menos lo que yo pienso, porque no es que nuestros genes sean más débiles o mucho menos, es que las condiciones de vida de una persona latina aquí en los Estados Unidos es muy diferente a lo de una persona americana, bueno, blanca, ¿no? Como les dicen. Sí, sí, claro.
pues, ¿qué pasa? Que hay gente que necesita ir a trabajar, la gente necesita comer y darle de comer a su familia. Entonces, si no tengo trabajo, si cerraron el restaurante en el que trabajo, voy a buscar otro trabajo porque yo necesito darle comida a mi familia. Entonces, si no hay transporte, necesito buscar un medio de transporte. Si no puedo pagar una renta, entonces voy a tener que vivir con alguien más. Y entonces, claro, por supuesto, si en una casa estamos viviendo más de 3, 4, 5, 6 personas, por supuesto que hay más riesgo de contagio ahí mismo. Y si cada una de esas 6 personas está trabajando en diferentes lados para poder llevarle comida a su familia, esas personas se están exponiendo cada vez más a otros, sí, a otros grupos. Entonces, pues sí, es natural que haya sido más afectados porque sí, o sea, lamentablemente, todas las personas que están aquí en un estatus irregular, por llamarlo de alguna manera, no tienen esos beneficios que otras personas pudieran tener, no tienen acceso a poder obtener una ayuda del gobierno, ¿no? Este pago de impacto económico no lo pueden recibir porque no tienen, sí, ¿no? Un número de seguro social, por decir algo. O no pueden, como no trabajan para una compañía, o sí, al momento de no tener un número de seguro social, entonces trabajan generalmente en restaurantes, en construcción. Entonces, si se cierran esos negocios, pues por supuesto que no tienen dinero para alimentar a su familia. Entonces, todo eso, el compartir el coche, el compartir casa, el buscar siempre un sustento, pues te expone más, por eso somos más vulnerables. Y entonces, igualmente en el caso de los familiares de mi esposo, sí, bueno, ellos seguían trabajando, entonces, pues al tener que seguir trabajando, pues se expusieron al contagio, pues, ¿no? A una persona que también estaba trabajando, que no sabía que estaba contagiada y entonces se fueron dando los casos, ¿no? Y igual, y tristemente, pues en esa cuarentena de pronto son 15 días que la gente no puede trabajar y entonces ellos dicen, es que necesito trabajar, ¿qué voy a hacer esos 15 días? Y entonces a los 15 días, en cuanto pueda, voy a ir a hacerme una prueba para poder comprobarle a mi patrón que ya no tengo COVID y entonces que ya puedo trabajar. Cuando probablemente pudieran, no sé, pudieran seguir siendo contagiosos, ¿no? O no Sí, lo sé. claro. Es muy, muy complicado, pero sí, fue pues esa situación, ¿no? Afortunadamente, de ellos fueron los únicos que se enfermaron, no hubo contagios más, digamos, con otros familiares o con otras personas, pero, pero sí, afortunadamente, pues lo pudieron contar, ¿no? No tuvieron necesidad de hospitalización, simplemente como con, pues sí, los medicamentos, porque aparte, sí te enfermas, pero, y no trabajas. Y aparte de eso, te piden que vayas al doctor y que Sí, hagas una prueba, o bueno, ¿no? Y entonces, ¿con qué dinero voy a pagar si ni siquiera tengo dinero para darle de comer a mi familia? ¿Cómo voy a tener dinero para ir al doctor? ¿No? y es como que una preocupación tras otra, tras Ujú. otra. Y aquí muchos, bueno, afortunadamente algo que tiene Estados Unidos es que hay muchos programas del gobierno para los americanos, para los ciudadanos, pero todas aquellas personas que no pueden comprobar, bueno, los que están en DACA o los que están como en otras circunstancias, no reciben esas ayudas. Entonces, prácticamente tienen que buscar en otro lado, ¿no? Entonces, también es complicado. Incluso, bueno, en mi caso, ¿no? Yo aquí estoy con una visa de no inmigrante, pero aún así, aunque yo pago mis impuestos y todo, no pudimos recibir el pago de impacto económico, ¿no? Y entonces fue como, ok, ¿no? O sea, tal vez afortunadamente, gracias a Dios, yo no estoy en una situación en la que me quedo sin comer, ¿no? Claro, Pero también si hablamos en cuestión de derechos, dices, ¿por qué no? claro. No, y pues sí, obviamente todas las demás personas, que es lo mismo, mucha gente sigue pagando sus impuestos a pesar de no tener un estatus regular, está pagando sus impuestos y aún así no está recibiendo ese apoyo del gobierno. Cierto, muy cierto. Ujú, tristemente. Eh,
creo que esas son todas las preguntas que tengo por ahora. ¿Hay algo más que tú quisieras compartir con nosotros sobre tu experiencia que no te haya preguntado? No sé qué será. No, pues creo que es prácticamente todo. A lo mejor si estoy olvidando algo, no lo sé, pero sí, cuando escuché este proyecto de voces, yo decía, no sé si sea tan interesante mi participación porque yo no tengo una historia trágica, ¿no? Como hemos estado acostumbrados a escuchar muchas cosas, pero bueno, dije, bueno, también como sea es una experiencia, ¿no? Entonces, o al menos creo que mi experiencia trabajando con esta organización, pues al menos me da un poquito más de conocimiento, me abre un poco más el panorama para poder entender a las personas que están teniendo una situación más difícil. Y, y igualmente, al comparar a lo mejor incluso con nuestros países de origen, ¿no? Esperando yo que pueda venir mi familia a visitarme en algún momento y pues obviamente si no hay vacuna, pues tampoco hay visitas, ¿verdad? Es cierto. Este, pues sí, ¿no? O sea, digo, yo espero que esto también ya termine pronto. Afortunadamente parece ser, vemos un poco la luz al final del túnel ahora aquí en Virginia, pero falta ver en el resto del país y pues por supuesto en el resto del mundo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, muy cierto. Pues nada, muchas gracias, Tania, por tu tiempo. gracias Te agradecemos. gracias a ustedes. Este, pues sí, no sé si puedo ayudar en alguna otra cosa o cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto. Nada, muchas gracias.